Días. Antes de dar inicio con nuestra charla, pues quiero brindar los necesarios agradecimientos, ¿no? Pues en primer lugar a nuestra casa, a Lina, en estos 80 años que está celebrando en 2019. Bueno, asimismo a la Alhóndiga y de manera pues muy particular a la gente que realmente está moviendo todo esto y que nos ha congregado a partir en un primer momento desde el plano profesional, pero también de la amistad, a Gaby Sánchez, ¿no? que es un agente extraordinario en movernos a muchos, ¿no? En generar lazos. Obviamente también a nuestro centro regional, al centro INA Querétaro, particularmente a nuestra delegada, la museógrafa Rosa Estela Reyes, y al equipo de antropología social, que en este caso, particularmente a Ricardo que nos acompaña, pero bueno, detrás de él hay todo un equipo, así como en mi caso, ¿no? el equipo del Museo Regional, que también fue un apoyo extraordinario para el desarrollo de este proyecto. A la Alianza Francesa, particularmente a la Alianza Francesa de Querétaro, a su director, y bueno, a la artista de la que platicaremos en torno a este proyecto que desarrollamos en el mes de mayo en el Museo Regional, Garance Mauret. Y también quiero agradecer a alguien más que nos acompaña aquí, a Meryl, ¿no? Que es una persona que nos ha apoyado muchísimo al Museo Regional. Este carácter relativamente reciente de la antropología en Querétaro, digo reciente porque pues hay escenarios, hay regiones en el país donde la tradición antropológica tiene una vasta, un largo trayecto recorrido, como en la zona del sur de Oaxaca, Chiapas. En Querétaro es relativamente reciente, pero contrasta con sustantivos aportes de los distintos centros de producción del conocimiento antropológico en la región, los cuales han impulsado iniciativas y experiencias de trabajo colaborativo sensibles con la pluralidad cultural del ente, al haber habituado en el posicionamiento del tema indígena en las agendas jurídicas y gubernamentales. A manera de panorama general, quisiera marcar algunas iniciativas para comprender la perspectiva de trabajo que orientó el proyecto de diálogo intercultural que para la charla de hoy hemos denominado como Franco Ñañú, que les presentamos, desarrollado desde el Museo de Querétaro en colaboración con el área de antropología social de Querétaro y del Programa Nacional de Antropología de las Regiones Indígenas. El primer referente es el diseño y creación el primer referente es el diseño y creación de la Sala de Pueblos Indios de Querétaro en el Museo Regional en el año de 1998, logrando establecer dentro del guión permanente de este museo un tema que era necesario visibilizar. En el año 2009, un equipo interinstitucional encabezado por antropólogos de Lina Querétaro encaminaron el proceso de consulta con las con comunidades indígenas de los municipios del semidesierto, específicamente Tolimán, Ezequiel Montes, Cadereyta y Colón, así como la realización del expediente técnico para que la UNESCO declarara al territorio sagrado Tomí, Chichimeca del semidesierto queretano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y aquí cabe destacar la labor comprometida tanto social como académica de nuestro actual director, en ese entonces director de Lina Querétaro, Diego Prieto, a quien le mandamos un saludo, seguro en algún momento nos estaremos haciendo llegar el saludo de manera personal. Pero sucede esto en el año 2009 y también se vuelve un hito fundamental para visibilizar el tema de lo étnico desde la agenda política de la región. En ese mismo año, los mismos antropólogos de Lina Querétaro, encabezados también por Diego, participaron activamente con el entonces CDI, OYIMPI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la legislatura estatal y el gobierno del estado para diseñar para el diseño y decreto de la Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Querétaro, un instrumento jurídico sin precedentes en la entidad, donde se vertieron los principales postulados de la Carta Magna en materia de autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de Querétaro. De esta herramienta destaca el título 4 sobre cultura y educación,
ya que contiene aspectos fundamentales para orientar los mecanismos de involucramiento estatal en las comunidades indígenas respecto del cuidado y protección de sus patrimonios culturales, reconociéndoles específicamente el derecho a practicar y revitalizar sus usos, tradiciones y costumbres. De esta ley, en su artículo 31, se aborda un tema sustantivo en relación con los procesos de salvaguardia de las prácticas culturales, fundamentalmente para la participación efectiva y consensuada de las comunidades indígenas en el diseño de las políticas, mecanismos y lineamientos que protejan sus manifestaciones culturales, en las que caben los textiles, de lo que vamos a platicar el día de hoy. Otro hito ocurre entre los años 2011 y 2013, donde un equipo interinstitucional que vinculó al entonces el Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, al INA Querétaro y a la Universidad Autónoma de Querétaro, emprendió el proyecto denominado Riqueza, Memoria y Diversidad, Catálogo Digital del Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro. Iniciativa con solidez académica que tuvo gran magnitud por sus implicaciones sociales y sus metodologías de corte participativo. Este catálogo se planteó como un ejercicio de reflexión social a distintas escalas y con énfasis en la participación comunitaria en todo el estado de Querétaro, incluyendo a las regiones con presencia indígena, lo que permitiría la discusión y la identificación de aquellos elementos culturales valorados como patrimonio cultural por sus propios creadores y portadores. Digamos que de jure, esto implicaría la sensibilización social respecto de las herencias culturales comunitarias, que no quiere decir que antes de este proyecto no existieran, simplemente era retomar estas reflexiones en el marco de este proyecto, considerando sus características, sus fortalezas, pero también sus riesgos y sus amenazas. Pero además sugería la potencial conformación de grupos de base que orientarían la gestión de sus patrimonios con las instancias gubernamentales pertinentes. En relación al tema que nos convoca, uno de los aspectos destacables de esta iniciativa del Catálogo del Patrimonio Cultural Queretano fueron las identificaciones locales que involucraron a los textiles ñañú u otomís de San Ildefonso Tultepec y Santiago Mezquititlán como patrimonio cultural, dos localidades de ñañú y otomís del sur, de la Sierra del Sur del estado de Querétaro. Cada caso estuvo sustentado por diferentes reuniones que integraron alrededor de 140 personas, entre ellos habitantes, artesanos, líderes locales y funcionarios públicos que debatieron, discutieron y decidieron la identificación de dichos elementos como patrimonios culturales de sus poblados. Otro aspecto a resaltar es que tanto en Santiago como en San Ildefonso Tultepec, la identificación de los textiles como patrimonio de sus comunidades no se da en términos de elementos aislados, inconexos o descontextualizados de su entorno comunitario. En este sentido, tanto las artesanías otomís de San Ildefonso Tultepec como Darmengu Jarnini en Santiago, Soy del pueblo de Santiago, Identidad y Cultura ñoñú, fueron dos expresiones que incorporaron otros aspectos asociados con las estructuras y procesos de su elaboración, tales como la organización familiar y comunitaria, así como la revaloración de sus identidades étnicas. Para finalizar esta parte de la charla, otro punto estratégico para visibilizar la diversidad cultural de la entidad sustentada en sus pueblos indígenas, además de sensibilizar el ámbito de la revitalización de las tradiciones culturales, fueron los diferentes proyectos de exposiciones temporales desarrollados entre los años 2011 y 2019, contando con los aportes del Museo Regional de Querétaro, del INA Querétaro y del Programa Nacional de Etnografía. Consideramos que estas iniciativas han sido referentes en la región por tres aspectos principales. El primero, por retomar aspectos sustantivos de los sistemas de pensamiento indígenas como ejes de los bienes curatoriales, como ocurrió con el módulo etnográfico de rituales de muerte en el año 2012 en el Museo Regional de Querétaro. En este sentido, se cuidó que no se exhibieran piezas o elementos aislados que pudieran folclorizar la idea de la diversidad cultural en los pueblos indígenas. Segundo, por considerar los intereses y expectativas locales para la curaduría y montaje de las exposiciones, apelando a temáticas de interés comunitario y relevancia regional, como ocurrió con las exposiciones Rostros de Madera y Espejos de Memoria, ambas del 2019, así como con Territorios del Oso Grande en 2011.
Por último, por tratarse en algunos casos de proyectos museográficos que buscaron descentralizar los espacios de montaje, apostando por la itinerancia de las exposiciones en sedes alternas y con públicos locales, especialmente en los municipios y comunidades con presencia indígena, como ocurrió con la exposición Fiestas del Agua en el año 2018, que una vez que se expuso y permaneció en el Museo Regional de Querétaro, hizo un viaje al semidesierto queretano, y el año que viene esperemos que regrese, bueno, que vaya hacia el sur de Querétaro, hacia algunas comunidades. Con todo, las transformaciones y dinámicas que actualmente permean a los poblados indígenas de Querétaro ocurren a ritmos acelerados y con efectos de diversa magnitud para la composición comunitaria e identitaria de estos lugares. Podemos destacar que hoy la aparente revaloración positiva de lo indígena en Querétaro debe ser cuidadosamente discutida. La proliferación en distintos espacios de imágenes e íconos asociados a los grupos étnicos que habitan el estado, particularmente los ñañú del sur y del semidesierto, no necesariamente obedece a procesos reflexivos sustentados en el respeto mutuo de la diversidad cultural o en el ejercicio pleno de la autodeterminación de estas poblaciones. En ello, el escenario de las artesanías y los textiles ñañú u otomís puede ejemplificar lo señalado. Y aquí pues entramos de lleno a la segunda parte de esta charla, con tenemos este referente que les comentamos, pero también existen estas otras experiencias que pues no necesariamente tienen, creemos, una perspectiva del todo participativa y consensuada por parte de considerar las reflexiones y los intereses de los portadores y creadores de estos elementos o manifestaciones culturales. Digamos que tanto las artesanías, la política económica, social y cultural del país, incluso a nivel global, sobre todo enfatizando porque esta fue una idea pues que aún permea en algunos sectores de la ciudadanía, de la sociedad, donde se piensa que lo indígena vive aislado en las sierras, en las comunidades, y donde no existe precisamente este tipo de vinculación. Pues no, esto subraya el no aislamiento, como les decía, y esta condición articulada de las comunidades indígenas dentro de estos procesos políticos y económicos en el país. En el caso concreto de los textiles y las artesanías, confiere usos y manejos diferentes a las funciones específicas para las que pudieron haber sido creadas en contextos comunitarios y en otros periodos históricos, destacando su revaloración en los círculos académicos y artísticos como piezas clave de la idiosincrasia de un pueblo, a partir de la constitución como objeto etnológico, pero también dentro de las iniciativas mercantiles, estatales y empresariales que colocan a estos objetos dentro de rutas de mercadeo específicas. Durante los últimos años es de todo sabido que en México han surgido diversas controversias que vinculan a las artesanías y textiles y a sus creadores con la definición de los derechos de autor sobre dichas piezas. De acuerdo con estudios recientes, por ejemplo de la organización Impacto, una asociación civil, en los últimos 7 años se han registrado alrededor de 39 casos de posible plagio que involucran a empresas de renombre internacional, quienes en sus productos han utilizado elementos iconográficos procedentes de diversas tradiciones textiles del país, principalmente de poblados indígenas del oriente, sur y sureste del país. Para el caso queretano, este tipo de escenarios presenta otro tipo de características dinámicas e instancias involucradas, toda vez que la disposición y uso de algunos textiles, artesanías y elementos iconográficos retomados de o producidos por los pueblos ñañú del sur de Querétaro se han concentrado en el diseño de campañas publicitarias de empresas privadas, administraciones gubernamentales e inclusive universidades. Actualmente, en Querétaro es evidente la implosión y hasta furor, podríamos decir, acusado por la circulación de la imagen de la muñeca de trapo otomí de Santiago Mezquititlán, que es esta que tenemos en la diapositiva, que desde sus diferentes soportes materiales e intenciones ha desbordado espacios públicos, plazas, supermercados, tiendas departamentales, eventos públicos masivos como desfiles, festivales, juegos deportivos, pasando por programas y eslogans de televisión, figurando en logos de administraciones gubernamentales y secretarías de gobierno, e inclusive vinculándose directamente con certámenes de belleza internacionales,
eventos o vestimentas de equipos deportivos locales. Bueno, vamos a escuchar este bellísimo video para que nos diga. Bueno, este es un videoclip que pueden consultar en internet y ya. Y de repente me encontré con una muñeca inmensa. He preguntado, he hecho, vamos, una foto, me ha gustado mucho, es inmensa, es grande y se nota que es como rollo artesanal. Me ha parecido una iniciativa genial, maravillosa. Os deseo toda la suerte. Pues cuando he visto tanto color ya pensaba que iba a ser algo de México porque Madrid no tiene cosas tan chulas, y cuando he visto la muñeca tan grande he flipado un montón. Me ha dado más ganas de ir a visitarlo. Hola, buenos días desde Madrid. Quería felicitar al Estado de Querétaro por la muñeca tan impresionante y por la cultura que nos están trayendo a la ciudad de Madrid. Muchas gracias y seguramente nos veremos muy pronto en Querétaro. Querétaro, orgullo de México. Muy bien. Les decíamos, estos escenarios son donde ocurre lo anterior, son amplios y diversos, pero en todos los casos el uso de estos elementos culturales, de los textiles y las artesanías, plantea interrogantes sobre el control en el manejo y toma de decisiones de los creadores sobre sus piezas o sobre lo que ellos han diseñado y que se reproduce en otros ámbitos. Así como sobre las condiciones laborales en que se producen y se comercian. Todo ello asociado a un contexto donde las tradiciones textiles y artesanales indígenas pueden ser atravesadas por relaciones de desigualdad. En el año 2017, y un poquito retomando el tema de este video, la 58 legislatura del Estado de Querétaro, en conjunto con la Presidencia Municipal de Amialco, un municipio del sureño de Querétaro, realizó un exhorto al gobernador del Estado para que declarara como patrimonio cultural del Estado a la artesanía denominada muñeca de Amialco. Sería esta muñequita que vieron en el video. De inmediato, la referencia que hace de Amialco como sitio identificador de la muñeca plantea un evidente ejercicio de despojo cultural, sobre todo cuando históricamente estas muñecas han sido elementos diacríticos para la elaboración de discursos identitarios que distinguen a las mujeres y comunidades otomís de la periferia amialcense respecto de la cabecera municipal mestiza. Cabe destacar que dicho exhorto careció de consenso y de una participación amplia de las comunidades otomís del sur de Querétaro, toda vez que la ley indígena del Estado de Querétaro garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada frente a toda iniciativa estatal o de cualquier instancia que afecte directa o indirectamente los intereses y derechos de las comunidades indígenas o sus integrantes. O sea, esta situación debe haber sido consultada bajo los normativas que rigen a nivel internacional el derecho indígena. Un año después, en el 2018, el exhorto fructificó con la declaratoria de la muñeca de Amialco como patrimonio cultural de Querétaro. Situación que anticipaba la inconformidad de varias poblaciones y grupos de artesanos en el municipio. Esta desazón se agravó con la campaña publicitaria Querétaro Orgullo de México de la Administración Estatal 2015 y 2021, que tuvo como uno de sus objetivos principales incentivar la inversión económica extranjera en la entidad. De ahí que la muñequita viajara, agarrara su maleta y emprendiera un viaje muy interesante por diversos países de Asia y Europa, causando el revuelo de medios informativos locales y nacionales que cubrieron incansablemente su trayecto.
pero también la molestia de algunos artesanos ñañú por el uso indebido y no consentido de un icono que ellos asumen como representativo de su cultura y su identidad como pueblo originario. Y aquí pues apelamos un poquito también a estas dos experiencias que ya les mencionábamos del catálogo. Además de no tener claridad sobre los beneficios monetarios de esta campaña. En Querétaro, este no es el único episodio de utilización reciente de íconos y elementos culturales ñañú por terceros para fines ajenos a las propias comunidades, llegando a casos discriminatorios que han afectado a la misma población mestiza del norte de Amialco. Cuando en la feria municipal del año 2012, representantes de la administración municipal condicionaron el otorgamiento de locales de venta al uso del denominado traje típico que identificaban con la vestimenta de las mujeres de San Ildefonso y Santiago. Y en alguna ocasión, platicando con estas artesanas mestizas, nos decían que pues se sentían discriminadas porque ese no era su traje y ellas no eran indígenas. Podemos correr el... Perfecto, vamos a correr este video, que es cuando ya regresa la muñequita de su gira artística y es recibida por la ciudad de Querétaro. Querétaro, orgullo de México. Muy bien. Todo ello ha generado en el imaginario de algunas habitantes de Santiago Mezquititlán y de San Ildefonso la idea de que la cabecera municipal de Amialco les ha hurtado sus artesanías y sus herencias culturales. Tales inconformidades han sido desahogadas y reflexionadas en foros regionales indígenas convocados por instancias federales como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que en este año realizó dos consultas regionales, que incluso en las que participaron comunidades indígenas del estado de Guanajuato para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo, pero también para la iniciativa de una reforma de ley. En estos dos foros consultivos se vertieron los siguientes temas asociados a las problemáticas de los patrimonios culturales de los pueblos indígenas de Querétaro y Guanajuato. Voy a citar las problemáticas o las iniciativas. Digamos, los intereses están en reconocer el derecho de propiedad intelectual a las comunidades y personas indígenas por las artesanías que producen. Otro punto fue el apoyo a los derechos de las comunidades indígenas sobre sus tradiciones y artesanías mediante patentes. Otro punto, y el último, fue la generación de una ley federal para la protección del patrimonio cultural que vincule o que además se realice un diálogo directo con leyes regionales y leyes locales y municipales, con el objetivo de amparar todas las actividades asociadas con lo tradicional y difundir y promocionar debidamente las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Y en este escenario, digamos, es el contexto un poco álgido en el que nosotros nos encontramos en este año, a inicios de este año, y cuando se vincula la Alianza Francesa y el Museo Regional de Querétaro para retomar esta iniciativa de una exposición que planteara un acercamiento, un vínculo, un diálogo entre garans y algunos artesanos del sur de Querétaro, ñañús del estado de Querétaro. Este es el escenario que interrogantes en ese momento de encuentro. Yo te doy la palabra, Ramón. Bueno, sí, precisamente toda esta parte introductoria sí queríamos hacer mención antes de caer de lleno con el tema concreto del proyecto Garants Maurer 10 días en Querétaro, porque por una parte estaba esta como sobremercantilización de un producto que además de origen, o sea, vemos que también las bases que sustentan esta propia declaratoria pues no tienen como toda la solidez ni tampoco el consenso, ¿no? Vemos que en realidad no es un elemento
propio, no solamente de Querétaro, sino que en realidad es un elemento compartido con otras comunidades de otros estados. Entonces, pues también eso era como muy delicado. Entonces tenemos eso por una parte. Por otra, el asunto de lo que ya también Ricardo adelantaba, ¿no? El tema tan reciente y tan sensible de todo lo del asunto de los plagios, los diseños, o sea, todas estas otras cosas que ayer platicábamos con el tema de lo de derechos que nos clarificó bastante el día de ayer. Entonces, bueno, pues era como un tema sensible, ¿no? Entonces ya teníamos el vínculo, venía un proyecto con la Alianza Francesa y en concreto sabíamos que venía una diseñadora textil francesa, ¿no? a trabajar con las comunidades, particularmente quería trabajar con artesanos indígenas y con diseños locales. Entonces, bueno, pues ya con todo esto de fondo, el proyecto pues surge de una colaboración cercana que precisamente mantenemos el Museo Regional de Querétaro con la red de alianzas francesas, particularmente la correspondiente a su sede regional. Este 2019, por segunda ocasión, la red apoyó proyectos de creación textil, permitiendo encuentros con artesanos locales, brindando la oportunidad de residencia en esta ocasión a Garance Mauret, talento emergente proveniente de Francia y recién graduada de la maestría en diseño textil de la Escuela de Arte, para que llevara a cabo un proyecto itinerante por las ciudades mexicanas de Toluca, San Cristóbal de las Casas, Mérida, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo y finalmente la Ciudad de México, en un periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 12 de junio. En Querétaro, concretamente, residiría del 23 de abril al 2 de mayo, fecha en que fue inaugurada la muestra, el 2 de mayo. Sin embargo, al establecer el contacto y conocer el proyecto global de Garance, invité de inmediato a participar al área de antropología social del Centro INA Querétaro, encabezado por Ricardo, a fin de ayudar a establecer las líneas de trabajo y vinculaciones que debería de tener Garance con los artesanos locales y tener un acercamiento más real al contexto de creación textil que rebasara lo meramente técnico-manual. En este sentido, pues sí quiero expresar mi agradecimiento particular a Ricardo, porque en cuanto le conté del proyecto, ¿no? se interesó y empezamos a movilizar y a preparar material para que a la llegada de Garance ella ya conociera más de este contexto, que no fuera un acercamiento superficial solamente entre ella como diseñadora y los artesanos, porque lo pudimos haber hecho de una manera que pudiera haber sido más práctica, porque era un gran reto, eran 10 días, ¿no? Entonces pudo haber sido más práctico de simplemente acercarnos al Centro de Desarrollo de Artesanía Indígena en la capital del estado de Querétaro o con los propios artesanos que venden sus productos en la ciudad, pero creíamos que quedaba hueco precisamente, ¿no? Como que carecía de todo ese sustento y todo ese contexto en el que se desarrollan estas creaciones textiles. Entonces, pues bueno, el reto, como ya lo anunciaba, pues era grande, ¿no? Los días para llevar a cabo el proyecto eran contados. Era también muy vasta la posibilidad de variantes y alcances que podrían derivar de una iniciativa de encuentro entre culturas a propósito de los textiles, como decíamos, por estos temas, por una parte de muchísima promoción y por otra muy sensibles, ¿no? Entonces, pues sin duda teníamos que preparar todo, ¿no? Teníamos que empatar logística, procesos antropológicos, museológicos, museográficos, identificar a los actores que participarían en cada comunidad, en fin, allanarle un poco el terreno a quien conoceríamos prácticamente al mismo tiempo, ¿no? Tanto los artesanos como nosotros, ¿no? Si bien ya teníamos el vínculo con la Alianza Francesa, pues a Garance prácticamente la conoceríamos al mismo tiempo artesanos y el equipo del Centro INE del Museo Regional. Aunado a lo anterior y ante las diversas y encontradas posturas enunciadas arriba sobre el creciente plagio y protección de los diseños textiles locales, fue que se determinó elegir un modelo de diálogo intercultural que buscaría detonar un intercambio de saberes y experiencias a maneras de encuentro entre culturas en apariencia distintas, pero hilvanadas a través de un interés común por los textiles regionales. A partir de los antecedentes de investigación y trabajo comunitario que el INA Querétaro y el Programa Nacional de Etnografía de las Regiones Indígenas de México ha desarrollado durante los últimos 20 años, se determinó trabajar directamente con las comunidades de San Ildefonso Tultepec y Santiago Mezquititlán en el municipio de Amelco, en la parte sur, así como San Miguel en el municipio de Tolimán.
Aquí, bueno, tenemos en la imagen, la parte superior corresponde al sur de Querétaro, la zona de Amealco, y la de abajo al semidesierto. Dentro del mapa, como para que nos ubiquemos, ¿no? El contexto de eclosión, donde surge todo esta parafernalia, por ejemplo, en torno a la gran muñeca Lelé, es la parte verde, ¿no? Y la otra parte del semidesierto, que tiene presencia textil muy fuerte, es la que encontramos al centro, en este verde como pasto, como ligeramente más claro, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, la idea sería trabajar mano a mano y entre artesanos y la diseñadora, y bueno, y este camino iría en dos sentidos. Bueno, aquí están parte de las preguntas detonadoras, pero bueno, ahorita. Estos dos caminos que les comento estarían establecidos así. El de ida, en el de ida, Garance visitaría estas comunidades, conocería el trabajo que desarrollan los artesanos, la importancia de su organización familiar, sus contextos socioreligiosos, sus preocupaciones y aquellas problemáticas que viven cotidianamente estas poblaciones. Este primer puente permitiría a Garance detonar los procesos creativos y generar los primeros insumos para llevar a cabo las creaciones textiles junto con los artesanos, para lo cual fue necesario plantear escenarios de encuentro y empatías orientados precisamente por el área de antropología. Para ello diseñamos un guión de trabajo considerando tópicos relevantes a los objetivos del proyecto, ¿no? Y contemplando estas variantes derivadas precisamente de los temas sensibles por el plagio y por el usufructo de los diseños, ¿no? Entonces, dentro de los temas se contemplaron los materiales y técnicas usadas por Garance y los artesanos, el simbolismo y la estética de sus producciones, las problemáticas y retos contemporáneos de la producción artesanal. Entonces, bueno, aquí es como un escenario posible y a partir de ahí se hicieron una serie de ramificaciones de posibles variantes, ¿no? Todo esto era pues con la idea de hacerle como un camino y posibilitar un diálogo que de entrada no sabíamos cómo se iba a desarrollar, ¿no? Afortunadamente, o sea, sí podemos decir que fue un encuentro afortunado y que podemos hablar de un caso exitoso en el que sí fue un mano a mano, ¿no? Entonces, precisamente esto logró que se estableciera este diálogo entre Garance y todos estos artesanos que vemos aquí, ¿no? Nicolasa Cruz, Rocío Hernández, Fidencio Fernández, María del Carmen Robles, Loida Vitia y Minka Fernández Robles, Jaime Hernández Juárez, Celestino Paulino, Gudelia Morales, Macedonia Blas, Lucía Morales Julián, así como Teresa y María Luisa de Santiago Peña Blanca. Entonces, bueno, de hecho estas fotografías las toma la propia Garance. Cabe destacar que para concretar la propuesta se consideró a artesanos otomí que no estuvieran asociados a alguno de los grupos políticos locales, principalmente aquellos artesanos vinculados explícitamente con algún partido político. El motivo de ello fue evitar la posible politización del proyecto, pero también planteó la construcción de un foro para aquellos artesanos y productores de textiles que al no participar de una afiliación partidista regional han sido marginados de las gestiones institucionales que les permiten fortalecer su actividad. Esto es parte de estas fotografías que vemos, es Garance, en este caso aquí está con Luisa, si no me equivoco. Sí, en semidesierto, en la población de San Miguel Tolimán. Entonces, bueno, aquí fue primer acercamiento, que ella directamente estuviera en las comunidades, que conociera las técnicas y el contexto en el que se desarrollan todos estos textiles, ¿no? Ella estuvo pues en las casas, en estos talleres improvisados que tienen las propias casas, ¿no? Sí. Lo mismo, esto es en la parte sur del estado, esto es en Amealco, ¿no? Y justamente vemos aquí cómo pues recientemente y a propósito de toda esta eclosión económica que surge derivado del tema del Lelé, pues muchos de las producciones se enfocan en realizar estas muñecas, ¿no? Aquí quise presentar estas son capturas de pantalla precisamente del Instagram de Garance, ¿no? Que ella finalmente fue haciendo una documentación todos los días de este acercamiento que iba teniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo va recogiendo sus notas, sus bocetos, ¿no? Sus impresiones en los caminos, etcétera, ¿no?
con la idea de ir construyendo el proyecto. Como les decíamos, teníamos 10 días para hacer todo, ¿no? O sea, tenía que conocer las comunidades y teníamos que ir al tiempo haciendo los diseños, la programación, teníamos una fecha de inauguración, todo estaba contadísimo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un primer render, ¿no? Después hubo un cambio del diseño final, pero este es un primer render de lo que iba a ser la sala, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tuvo que haber algunos cambios. En el segundo camino, el de vuelta, se iba a dar en el Museo Regional de Querétaro, en donde acudirían ahora los artesanos a participar del proyecto creativo encabezado por Garanz, y en el cual trabajarían pues literal mano a mano, ¿no? Estarían cosiendo juntos, ¿no? Bordando, etcétera, ¿no? Entonces aquí vemos parte como las fotografías, la importancia del contexto, eso derivó en el proceso creativo de Garanz. Regresa al anterior, por favor. ¿No? O sea, aquí vemos como de estas 3 comunidades, ahorita lo vamos a ver en los resultados finales de las creaciones textiles, el contexto fue, y lo que charló con los artesanos la impactó mucho en lo que iba ella a diseñar, ¿no? Aquí vemos como el entorno, la naturaleza, ¿no? Va retomando dibujos, de los dibujos a su vez hace selección de colores, y aquí vemos ya el trabajo en el Museo Regional. Y aquí también sí quiero agradecer muchísimo el esfuerzo que hizo el equipo de etnografía, porque no solo fue el acompañamiento, el brindar esta asesoría, sino que pues también fue un esfuerzo físico bien grande, porque todos los días íbamos por los artesanos, estaban los artesanos en el museo, y luego en la noche nuevamente los llevábamos a cada una de sus comunidades, ¿no? Si ya íbamos a tener el apoyo, lo mínimo que podíamos brindar pues era realmente pues regresarlos a sus comunidades, ¿no? Aquí vemos parte de cómo ya se empezó a traducir, la anterior fecha, cómo se empezaron ya a traducir lo que iban a ser los bocetos finales en la construcción de las piezas textiles. El resultado fue que en la sala de exposición planteamos 2 ejes principales. El muro oriente contendría las creaciones textiles llamados por las mismas comunidades, que esto también fue bien interesante y bien rico, que durante la creación pues se encontraron ahí todos los artesanos. O sea, en la sala donde trabajaron pues se dio un diálogo que ya no nada más fue entre Garanz y cada una de las comunidades, sino entre esas comunidades, ¿no? O sea, entre esos artesanos que en ocasiones no se conocían por ser de distintas regiones. Entonces pues fue un diálogo bien rico. Las propias comunidades denominaron a las obras de Garanz como banderas o estandartes. Los rostros de las personas, que esto quedó precisamente en este muro oriente. Ahí mismo también estaban los rostros de las personas participantes y los bocetos y fotografías de Garanz, ¿no? En el sentido de que todos estos diseños finalmente no son anónimos, ¿no? Hay un rostro detrás de cada una de estas creaciones textiles, ¿no? Las piezas textiles se comportaron como un constructo que sintetizaba cosmovisión, paisaje e ideales de las comunidades, interpretados por Garanz, cada uno con su particularidad propia, su lenguaje, su diseño, y valga decirlo de paso, hasta cierta idea de competencia que terminó generándose para ver cuál era más bonito, ¿no? Por su parte, en el muro poniente contendría fotografías tomadas por el equipo de antropología social que describen el entorno natural, la ritualidad y parte de la vida cotidiana de los 3 pueblos ya señalados. Durante el proceso de creación, el propio equipo de etnografía estuvo a cargo de lo que ya adelantaba, de transportar a los artesanos, trabajando de forma intensa en la creación de estos artesanos, de los diseños que iba sugiriendo Garanz, generando un ambiente de convivencia y una empatía que a través de sesiones de bordado y costuras posibilitaron tejer otros diálogos, mismos que ahora se podían generar gracias al clima de confianza previo y el acompañamiento que los antropólogos dieron a Garanz en las comunidades. En los diálogos se escuchaban formas y trucos para agilizar puntadas, técnicas españolas de gran calado en el semidesierto queretano como la burgalesa, pasando al típico bordado y el trenzado de listones hasta llegar a un textil patchwork. La sala fue abierta al público el 2 de mayo, contando con la presencia de varios grupos de artesanos y sus familias. Hola, yo soy Garanz Manuel, una artista
artista y diseñadora textil de Francia. Estoy aquí en México desde unos 2 meses, viajando y descubriendo varias ciudades. Estoy con un proyecto en las Alianzas Francesas y aquí en Querétaro desde unos 7 días. He ido a visitar comunidades y a descubrir artesanía local y ahora estamos trabajando con los artesanos y artesanas. Les invito a ver lo que hemos producido este jueves 2 de mayo aquí en el Museo Regional de Querétaro. Parte de lo que sí nos gustaría, que ya lo adelantábamos, ¿no? O sea, finalmente estos diseños textiles estaban encabezados, o la idea, ¿no?, era por Garance, quien ya estaba empapada de todo este contexto, pero finalmente, y que a diferencia de lo que sucedió en muchas de estas otras ciudades que ya adelantaba de las que conformaron parte de la gira de Garance, aquí podemos tener muy evidente un trabajo colectivo, ¿no? Garance encabeza, pero finalmente todos toman parte de estos diseños, ¿no? Entonces eso es bien valioso y sobre todo bien complejo también en el diseño textil vinculado al arte contemporáneo, ¿no? No es un diseño textil hacia lo utilitario, hacia prendas, hacia vestimenta, sino que es precisamente arte contemporáneo. Al finalizar el tiempo de la exposición al público, que apenas fue de un mes, porque una vez que, como les decía, era una gira, entonces terminando las estancias que iba teniendo Garance, se concentró toda la obra en la Ciudad de México, en la Biblioteca Vasconcelos, y ahí se hizo una exposición que concentró toda la experiencia, ¿no? Entonces, como estaban súper acotados los tiempos, pues apenas sí tuvo un mes de duración en el museo. Entonces, parte de lo que a mí me interesaba mucho era generar como varios repuntes durante este mes que pudieran hacer llegar un poco más todo el trabajo que estuvo detrás y que más gente lo conociera. Entonces, contemplamos el desarrollo de un conversatorio que se llamó Tejiendo Diálogos, Experiencias y Saberes en torno a los textiles queretanos. Y ahí colocamos a manera de charlas las diferentes posturas en torno a los textiles tradicionales entre los involucrados en el proyecto y estudiantes de antropología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Durante dicho foro se tocaron temas e inquietudes que precisamente surgieron durante el encuentro entre artesanos y la artista. De este foro que desarrollamos también salen múltiples de las inquietudes que ahora se convirtieron en los antecedentes de este proyecto, ¿no? O sea, entonces eso sí lo queremos resaltar. Como comentarios finales, consideramos pues como bien importante, lo plantearemos en 2 sentidos, como comentarios finales y como ejes de trabajo que todavía se dan a desarrollar como resultado de esta experiencia. Uno es impulsar las perspectivas de la salvaguardia y la interculturalidad como ejes fundamentales de la gestión de los patrimonios culturales, ¿no? Decirlo sí en plural, ¿no? Porque son múltiples, ¿no? La experiencia, que aquí también valga decirlo, o sea, este proyecto ya lo habíamos desarrollado, de hecho yo creo que ya hasta andábamos en los últimos días cuando Gaby me hizo el favor de invitarme a este foro, ¿no? En el que pues ella lo consideró muy conveniente y que pues sí queremos decirlo, ¿no? Que esta experiencia pues la desarrollamos sin previo dominio de esta convención de 2005, ¿no? Pero que finalmente consideramos también, ¿no?, refleja el espíritu que promueve su artículo primero en el inciso D, donde dice fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural con el espíritu de construir puentes entre los pueblos. Dentro de los posibles ejes de trabajo derivados de la experiencia, pues consideramos pues la creación de materiales de divulgación, precisamente ya este es un material de divulgación, buscar, ¿no?, el asunto del catálogo y la generación de audiovisuales que también pueda servir a estos artesanos como un antecedente, como un referente, ¿no?, de esto que han desarrollado. Acoplar los puntos básicos de la experiencia con reflexiones vertidas de foros indígenas convocados por el INPI, para generar una iniciativa legislativa que prevea criterios básicos en los procesos de patrimonialización cultural, así como en el tratamiento y uso por terceros de las manifestaciones culturales de las comunidades indígenas.
Además de lo anterior, el museo sigue trabajando en esa vinculación más cercana y descentralizada, ofreciendo sus salas y proyectos a una comunidad más diversa. Dígase, no solamente comunidades indígenas, ¿no? Creo que al final, y de lo que hay que resaltar mucho, es que es estos lazos entre humanos, ¿no? En ir quitando estas etiquetas y favorecer un diálogo que debería de ser de lo más natural, ¿no? Entonces, esto es en miras a la construcción de un recinto plural cuya riqueza radica en su espíritu como espacio de encuentro. Por mencionar un ejemplo, parte de estas acciones que consideramos súper importantes ya trabajar es la cada vez más necesaria renovación de aquel proyecto museográfico de 1998 con el que empezábamos esta exposición y que en su momento fue referencia y fue punto de partida, fue una visibilización de algo que no se tomaba en cuenta. Ya lo platicábamos con varios antropólogos, con la doctora Utrilla, ¿no? En ese momento era tal, o sea, y era 1998. Se llegaba a considerar que muchos de estos vendedores que estaban en la capital de Querétaro ni siquiera venían de Querétaro, ¿no? O sea, ni siquiera se les consideraba que eran parte de, ¿no? Entonces, era muy importante esa visibilización. Ahora creo que ya ese tema está resuelto, detonó otros muchos procesos, ¿no? Eso de la mano del impulso y del número de generaciones egresadas de la carrera de antropología de la UAC, ¿no? Pues yo creo que ha puesto de manifiesto ya unas nuevas inquietudes y nuevos caminos, ¿no? Pero pues sin duda ese punto de partida hoy requiere actualizarse, ¿no? Y del cual pues ya empezamos a trazar primeros bocetos y que pues nuevamente quiero agradecer a Meryl, con quien hemos ya comenzado a anunciar algunas de las ideas, porque digo, finalmente es un proceso súper amplio y que involucra a muchos actores, ¿no? Finalmente también queremos sumarnos y abonarnos a lo que ya se señalaba ayer en torno a la red Q40 México, incluyendo a los expertos jóvenes y sus voces en el discurso internacional sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales. Y bueno, finalmente considerar pues parte de lo que como institución nos corresponde, ¿no? Que es velar y proteger el patrimonio, y en este caso en concreto y con los ejemplos que ya veíamos frente a esta tendencia homogeneizadora y globalizante que se opone a la diversidad. Muchas gracias.